Hola a todos. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. El enunciado nos pide que calculemos el área y el volumen de un cubo cuya diagonal mide 5 centímetros. Bueno, aquí he hecho un dibujo de un cubo y la diagonal es este segmento. Este dibujo nos ayuda a interpretar el enunciado y a intentar visualizarlo, pero si podemos verlo de forma más concreta, pues es muy probable que nos ayude más, ¿verdad? Bueno, este es un cubo. Es un cubo y por las características y propiedades de un cubo, todas sus caras y todas sus aristas son iguales. El segmento azul es la diagonal de una de las caras y el segmento rojo es la diagonal del cubo. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, pues la diagonal de una de las caras lo que une es dos vértices de la cara que no son consecutivos. Es decir, estos dos vértices que van seguidos están unidos por un lado del polígono de la cara, en este caso un cuadrado, pero este segmento que une dos vértices no consecutivos es la diagonal, y en este caso la diagonal de un cuadrado, porque todas las caras son cuadrados, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podemos decir de la diagonal del cubo? Bueno, pues que une un vértice de una cara con la cara opuesta y el vértice opuesto, es decir, esta cara de aquí abajo y esta cara de aquí arriba del cubo tienen este vértice y este que son opuestos y en caras paralelas. Bien, esa es la diagonal del cubo. ¿Y qué más podemos decir sobre la diagonal del cubo? Bueno, pues que la diagonal del cubo y la diagonal de una de las caras, de cualquier cara, ¿vale? Pero en este caso, estas que yo he puesto, forman con una arista del cubo un triángulo rectángulo. ¿Veis? Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y en este triángulo rectángulo, la diagonal del cubo es la hipotenusa, la diagonal de la cara es un cateto y la arista del cubo es otro cateto. ¿Bien? Entonces, con todos esos datos, ya podremos abordar el ejercicio que vamos a resolver. Bien, repito, todas las aristas de un cubo son iguales, miden lo mismo y la diagonal del cubo, la arista del cubo y la diagonal de una de las caras del cubo forman un triángulo rectángulo. Y como todos los triángulos rectángulos, cumplen el teorema de Pitágoras. Y ojo, también es importante recordar que la diagonal de una de las caras es la hipotenusa de otro triángulo rectángulo. Es decir, la diagonal de una cara forma con las dos aristas o dos aristas del cuadrado de la base otro triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo la diagonal es la hipotenusa y estas dos aristas que son iguales son los dos catetos. Bien, pues en este ejercicio voy a llamar a la diagonal de la cara diagonal menor o d pequeña, no es que sea menor entre las dos, ¿vale? Y a la diagonal del cubo la voy a llamar d mayúscula. Bien, pues teniendo en mente esta figura, vamos a resolver el ejercicio. Y vamos a recordar también que el dato que nos da el ejercicio es la medida de esta diagonal. Nos ponemos a pensar. Venga, vamos allá.
en principio solo nos dan un dato, ¿verdad? Solo nos dan un dato. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues de momento recordar todo lo que os acabo de contar o todo lo que os acabo de recordar, porque... Bien, tenemos, esta es la diagonal del cubo. Y además sabemos que aquí tenemos una diagonal de una de las caras del cubo. Pues vamos a recordar todo lo que hemos ido contando, ¿verdad? Todo lo que hemos ido contando. De momento, todas las aristas del cubo sabemos que son iguales por las características del cubo. Arista, arista, arista. Podría nombrarlas a todas, pero si recordáis la imagen de la figura que os he puesto hace un ratito, pues, bueno, vamos a ir poniendo de momento solamente algunas, ¿vale? Aquí también podemos poner arista. Vale, aunque la perspectiva del dibujo pueda engañarnos un poquito, hemos visto con la figura que eso es un ángulo de 90 grados. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sabemos. Sabemos que aquí hay un triángulo rectángulo. Bien, recordamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, arista, arista y diagonal de la cara. Y si esto es un triángulo rectángulo, tenemos que a al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Uf, dos incógnitas. Bueno, sin miedo, sigamos. Una a al cuadrado más otra a al cuadrado son 2a al cuadrado. Bien, igual a d al cuadrado. Bueno, ese es el teorema de Pitágoras que nos puede relacionar esta diagonal con las aristas. Es más, si queremos, también podemos decir que, como esto es una ecuación de segundo grado, podemos despejar la d pequeña y decir que esto es 2a al cuadrado. Y ahí lo dejamos. Bueno, tenemos dos incógnitas. Hombre, pues necesitamos otra ecuación, porque si estamos trabajando con dos incógnitas, necesitamos otra ecuación. Pues venga, vamos allá. También teníamos, hemos dicho hace un ratillo, que una de las aristas y la diagonal de la cara son dos catetos de otro triángulo rectángulo que se forma con la diagonal del cubo. Bueno, pues vamos allá. Entonces, aquí hay otro triángulo rectángulo y por lo tanto sabemos que la diagonal al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a un cateto al cuadrado más la diagonal de la cara al cuadrado. Vale. Esta d es 5, ¿verdad? Pues cuando ya tenemos fórmulas y tenemos datos, pues sustituimos más d al cuadrado. Es decir, 25 es igual a al cuadrado más d al cuadrado. Bien, pues fijaros, aquí tenemos una ecuación, o esta, que es la misma pero con la d despejada, y aquí tenemos otra ecuación. ¿Sí? Pues ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? En esta ecuación de aquí tenemos que la d es la raíz cuadrada de 2a al cuadrado. Pues vamos a poner que 25 es igual a la a al cuadrado más la d al cuadrado. Venga, seguimos operando. 25, es decir, hemos sustituido esta d aquí. 25 es igual a al cuadrado más. Tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado. Pues el cuadrado anula la raíz cuadrada. O podemos elevarlo todo al cuadrado y sacarlo de la raíz, que al final nos quedamos así, ¿verdad? Más 2a al cuadrado. 25 es igual a 1 al cuadrado
más 2as al cuadrado, 3as al cuadrado. Una ecuación de segundo grado y además incompleta, ¿vale? Vamos a despejar la a al cuadrado, 25 partido por 3, y para calcular la a tenemos más menos la raíz cuadrada de 25 partido por 3. Pero, como estamos hablando de medidas, no podemos contemplar la opción de una cantidad negativa, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de 25 dividido entre 3, que nos da 2,89. Es decir, la a es aproximadamente, vamos a poner así, porque es verdad que tiene más decimales, 2,89 centímetros. Bueno, pues ya tenemos la arista, Y para calcular el área y el volumen de esta figura, pues ya no nos queda más que pensar que el área. ¿Qué conforma o qué forma este cubo? Pues 6 caras cuadradas. Por lo tanto, si calculamos el área de una de las caras y la multiplicamos por 6, pues ya tenemos el área del cubo, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, de hecho, el área de una cara es a al cuadrado y a al cuadrado es 25 tercios, ¿vale? ¿Sí? Entonces, el área de una cara, cara. Vale, el área de una cara es a al cuadrado, arista por arista, lado por lado, a al cuadrado. Y este a al cuadrado era 25 partido por 3. Y como tenemos 6 caras, pues área total cubo, es igual a 6 por 25 partido por 3. He utilizado la fracción para que nos sea más sencillo ahora mismo simplificar, porque 6 entre 3 a 2, 2 por 25, 50 centímetros cuadrados. Bueno, aquí también sería centímetros cuadrados, ¿verdad? Pues ya tenemos el área total del cubo. Y ahora vamos a hacer el volumen del cubo. Volumen, cubo. Bueno, pues el volumen del cubo, como de cualquier otro prisma, es área de la base por la altura. De cualquier otro prisma recto, ¿vale? Área de la base por la altura. Y como en este caso todas las aristas son iguales, el área de la base será a al cuadrado y la altura será también una arista, es decir, a al cuadrado por a, ¿no? Y en este caso será a al cuadrado. Bueno, directamente ponemos a al cubo y nos sale 24,06 centímetros cúbicos. Bien, aproximadamente, teniendo en cuenta que hay algunos decimales en el camino y hemos ido haciendo aproximaciones al segundo decimal. Pues bueno, este es el resultado del ejercicio. Yo recomiendo que cuando en un momento dado nos parezca que tenemos pocos datos, que nos faltan datos, empecemos a intentar hacer relaciones entre la figura. Realmente, ¿veis? Aquí estamos poniendo hoy en este ejercicio de manifiesto un montón de propiedades de la figura que tenemos que saber. Tenemos que saber qué es la diagonal de un cubo, cuál es la diagonal de un cuadrado, cómo se calcula, qué relaciones hay entre ellas, qué ángulos hay entre las aristas y las caras de un cubo. Entonces veis que hay muchas cositas que según vamos poniendo las fórmulas, poco a poco nos vamos dando cuenta de que podemos ir sustituyendo. Pero lo ideal es no bloquearse, es ir encontrando relaciones y escribiendo relaciones. Aquí, vale, no nos hablaban de la diagonal de la base, pero sabemos que esta diagonal con esta arista y esta diagonal
forman un triángulo rectángulo. Pues vamos a ver qué más cositas podemos poner por aquí abajo. ¿Qué relación hay? Que las aristas son iguales. Vamos sustituyendo y poco a poco vamos viendo el desarrollo de los ejercicios. En todos los ejercicios de matemáticas, pero especialmente en los de geometría, lo importante es ir plasmando relaciones y después poco a poco podemos ir sustituyendo valores seguro. Pero para eso es importante conocer las propiedades de las figuras y cierta teoría de geometría, claro.